HAL Novelas Ligeras. Nueva novela de ídolo a superestrella del entretenimiento. Capítulo 1. Identidad. Dimcy finalmente dejó el cuchillo de cocina que tenía en la mano, era un arma de autodefensa que recogió al azar en la cocina después de encontrarse inexplicablemente apareciendo en un ambiente extraño. Luego miró el medio vaso de agua y un frasco de medicina sobre la mesa, cuando despertó encontró esta cosa y el frasco completo estaba vacío. Había pasado casi una hora desde que despertó de este extraño lugar, le tomó un minuto pasar del pánico cuando despertó por primera vez a buscar con calma armas para protegerse, y le tomó suficiente para comprender inicialmente la situación en la que se encontraba. En este momento. Eso es casi una hora. Aunque todavía no he aclarado completamente lo que pasó, puedo estar seguro de que todavía estoy vivo. Mirando por la mirilla de la puerta y la ventana, no hay enemigos emboscándome y protegiéndome. Pero lo más increíble es que parece haberse transformado por completo en otra persona con el mismo nombre que él, y hay un vago recuerdo de esa persona en su cabeza, pero se ha vuelto un poco extraño y alienado. Además, hay un cuadro largo que aparece inexplicablemente en la cabeza de Dimcy. Hay un símbolo en forma de lupa en el extremo derecho del cuadro largo. No sé para qué se usa. Según el recuerdo del propietario original, esto obviamente no es de la vida anterior, pero él no tenía esto en su cabeza antes de viajar en el tiempo, no sabe de dónde vino y no puede tirar a la basura. Pero a él no le importaba, había tantas cosas confusas en su cabeza de todos modos, que no era imposible exprimirlas. El hermano Zi siempre ha sido muy tolerante cuando no puede resistirse. Con todo, la autocomprensión de Dimcy seguía siendo la de la mula baja apodada llena en su vida anterior, pero siempre sintió que algo era diferente. Ding dong, el timbre sonó de repente, interrumpiendo los pensamientos de Dimcy. Se puso de pie y quiso abrir la puerta, pero de repente se detuvo y habitualmente comenzó a pensar si habría un enemigo o un policía afuera de la puerta. Tiene un recuerdo profundo de este tipo de cosas, así es como Shimiwa, que estaba en el mismo salón que él hace unos años, se convirtió en Shibalu. Dimcy frunció el ceño, parecía que la influencia potencial de su predecesor sobre él todavía era grande, haciéndolo casi perder la vigilancia que debería tener como doble bonificación calificada. Inconscientemente tomó el cuchillo de cocina y lo escondió detrás de su espalda, se guardó el frasco de medicina sobre la mesa en el bolsillo, se acercó con cautela a la puerta de la habitación y miró por la mirilla. Una mujer de mediana edad que llevaba gafas de montura negra y una coleta alta miraba fijamente la puerta, lo que inexplicablemente le dio a Dimcy la ilusión de que lo estaba mirando a través de la mirilla. Quizás fue una reacción de estrés, y a su debido tiempo aparecieron algunos recuerdos fragmentarios de su vida anterior. El apellido de esta persona es Liang. Según el vago y desconocido recuerdo, esta mujer de apellido Liang parece ser su agente. Bueno, el agente debería tener el estatus equivalente al de su jefe. Considerado uno de los nuestros. La amenaza terminó y la mano de Dimcy medio levantada con el cuchillo de cocina bajó lentamente la mano. Pero no tenía la intención de abrir la puerta, para ser honesto, todavía se sentía un poco débil en ese momento y no estaba mentalmente preparado para enfrentarse a alguien familiarizado con su predecesor. Retirándose silenciosamente a la sala de estar, Dimcy planeó no responder y esperó a que la persona que llamó a la puerta se fuera después de pensar que no había nadie en la habitación. No mucho después, el timbre de la puerta finalmente se detuvo y Dimcy dio un suspiro de alivio. De repente sonó un tono de llamada enérgico de su teléfono celular desde el bolsillo de su pantalón, lo que hizo que Dimcy se congelara por un momento. Rápidamente sacó su teléfono celular del bolsillo del pantalón y quiso colgar, pero sus dedos se detuvieron en el botón de colgar porque vio que el nombre en el identificador de llamadas era Liang Qion. Según los fragmentos en su memoria, esto es el que está afuera de la puerta. Dimcy rápidamente puso su teléfono celular en silencio y, al mismo tiempo, miró fijamente la puerta, como si se enfrentara a un enemigo formidable, rezando para que la persona que estaba afuera de la puerta no escuchara el sonido. Sin embargo, tenía miedo de lo que vendría, en ese momento escuchó el sonido de la llave girando la cerradura de la puerta. Dimcy contuvo la respiración y comenzó a pensar en cómo usar su inteligencia para tratar con la otra parte para que la otra parte no descubriera que era falso. Luego bajó los ojos y miró su mano derecha. Maldita sea. ¿Por qué sigo sosteniendo un cuchillo? Al darse cuenta de esto, Dimcy mantuvo la calma ante el peligro, miró a su alrededor con calma y encontró el objetivo en la mesa de café. Haz clic, se abrió la puerta. Liang Qion entró un poco apresuradamente y la escena que vio la dejó atónita por un momento. Vio a su artista realizar un truco, sosteniendo un cuchillo de cocina en una mano y una manzana en la otra, que volaba contra el filo de la hoja como si estuviera equipada con cojinetes. Finalmente, Dimcy apretó la manzana con el pulgar y el dedo medio, y la manzana giratoria se detuvo. Luego la levantó suavemente con la mano que sostenía el cuchillo de cocina y levantó la piel de la manzana, que estaba uniformemente extendida alrededor de un dedo de ancho. Como un resorte. ¿Estás aquí? ¿Quieres comer?
Dimcy hizo todo lo posible por hacer una expresión amable y le entregó la manzana pelada que tenía en la mano. Bueno, necesitas usar un cuchillo para pelar una manzana, así que era natural para mí tener un cuchillo en la mano. Se puede decir que esta ola es perfecta. Gracias, no es necesario. Liang Qian se quedó en silencio después de decir esto, necesitaba reorganizar sus pensamientos. Buen chico, la inexplicable operación de Dimcy hace un momento la hizo emocionalmente incoherente, se bloqueó cuando quiso preguntarle a la otra parte por qué no abrió la puerta. Oh, está bien. Cuando Dimcy vio la negativa de la otra parte, no le importó y le dio un mordisco a la manzana mientras observaba a la otra parte con calma. Al mismo tiempo, Liang Qian también estaba examinando a Dimcy, sintiendo que hoy parecía haber algunos cambios inexplicables en él. Parecía que no estaba tan sin vida como antes. El chico frente a él fue uno de sus artistas más rentables en los últimos años. Dimcy fue el último miembro del grupo en debutar en la primera generación de Internet más Draft nacional, sin embargo, desafortunadamente, en el grupo limitado, no es tan bueno como los mejores del grupo en términos de popularidad, personalidad y personalidad. Se le considera que está al final del grupo. La presencia. Pero no creas que no se puede ganar dinero simplemente siendo Kafka. A finales del año pasado, otra plataforma siguió el enfoque de Dimcy y también organizó una versión femenina del concurso nacional de talentos. Una de las chicas que no logró unirse al grupo fue más tarde la disputa contractual con la empresa original quedó expuesta. A juzgar por la rescisión del contrato, la cantidad de información fue muy grande y sus ingresos por varias actuaciones desde julio del año en que participó hasta enero del año siguiente fueron claramente presentados. En solo medio año, al participar en varios programas de variedades, transmisiones en vivo, encuentros y presentaciones comerciales, esa chica ha ganado casi 3 millones de fanáticos. Por supuesto, Dios sabe qué porcentaje caerá en su propio bolsillo. Hablando de eso, se ve bastante bien, con rasgos fuertes y una figura alta. No es un chico guapo al estilo Kimchi, sino que pertenece al tipo masculino que es relativamente raro en la industria hoy en día. Creo que se basó en esto cuando debutó y formó un grupo, Shaoyan Powder. Sin embargo, cosas como recorridos limitados son básicamente algo con lo que puedes obtener ganancias y huir. En los últimos 2 años, la industria ha realizado varios borradores de naturaleza similar, que desviaron mucho tráfico. Sumado a la grave homogeneidad y el funcionamiento en cadena de montaje de las fábricas de fabricación de estrellas, la mayoría de los artistas de este tipo tienen una vida corta. Dimcy entra en esta categoría y se hizo popular por un tiempo, pero los recursos posteriores no mantuvieron el ritmo. Pero esto es lo que sucede cuando alguien que entretiene a personas con sexo conoce a alguien que está interesado en el sexo. Al igual que cuántas personas en Red Dead Redemption que van a Goulan a escuchar música estarán absolutamente obsesionadas con las cortesanas, ¿verdad? No todo el mundo es un prostituta. Después de todo, el próximo es mejor. Más tarde, el equipo se disolvió y Dimcy, que era el bastardo del equipo, tenía un futuro sombrío esta vez. Justo cuando la empresa estaba juzgando su valor residual y pensando en cómo exprimirlo, de repente salió un melón grande y Dean estaba asesinado directamente. Zi lo envió a la cima de la lista de tendencias por primera vez en su vida. Durante ese tiempo, hubo noticias sobre una mujer Aquaman en la búsqueda candente, y un pez en el estanque de peces publicó una queja PPT de 65 páginas, que encendió Internet. Originalmente, esto no parecía tener mucho que ver con Dimcy, pero quien hubiera pensado que algún tipo de inmortal sería tan libre y, basándose en las pistas del PPT, comenzó a ayudar a la víctima a encontrar a su hermano. Lei. Al final, la búsqueda no importó, encontré la cabeza de Dimcy directamente basándome en algunas pistas, la línea de tiempo, los atuendos de la pareja y algunos detalles de las fotos en las plataformas sociales estaban disponibles. Tan pronto como salió la explosiva noticia de que el alguna vez famoso ídolo fue un pez en el estanque de peces de Aquaman, el incidente de Aquaman, que ya había perdido su popularidad, volvió a ser un tema candente, pero esta vez el protagonista no era esa persona. La hembra de Neptuno no es el pez que dio la noticia, sino Dimcy. La casa de los ídolos se derrumbó, y la que se derrumbó fue la casa de los cornudos. Dimcy, que tenía tendencia a volverse tonto, de repente salió del círculo y se hizo conocido por todos. Es solo que quien ama este tipo de popularidad quiere ir. La siguiente trama es muy lógica, todos están contra la pared, y todo tipo de rumores y escándalos verdaderos y falsos están por todas partes, y en realidad ellos son el rey del mar y la reina del mar, desempeñando sus propios papeles. Algunas personas incluso dijeron con base razonable que fue empujado a esa posición por los patrocinadores financieros detrás de él cuando formó el grupo. Publicó varias capturas de pantalla de chats y usó una máscara. Era tan confuso que no podía incluso se puede decir si era hombre o mujer. Algunas fotos de la fiesta nocturna en el Hotel del Rey de la Carne Fresca en la dinastía Qing desencadenaron una ola de orgías en línea llamadas si pides un martillo, recibirás un martillo.
Algunos fueron fabricados por mafias de Internet para satisfacer su psicología oscura, y otros fueron difundidos por oponentes. La ya baja popularidad de DMZ se encontraba en una situación que estaba a punto de perderse. Al principio, la empresa planeaba utilizar las relaciones públicas para salvar la situación, pero esta empresa es buena en el marketing de creación de estrellas y mala en las relaciones públicas de crisis. Además, cuando la opinión pública aumenta, los hechos a menudo ya no importan. El siguiente paso es abandonar el tratamiento y seguir los procedimientos normales, incluida una carta de un abogado advirtiendo contra los rumores, una disculpa por el derrumbe real de la casa y luego reducir el número de anuncios, desapareciendo selectivamente de los ojos del público, evitando temporalmente el foco de atención. Y esperando a que el asunto se calme. Durante este periodo, el equipo hizo varios planes para traer a DMZ nuevamente al ojo público. El año pasado, él mismo decidió encontrar una nueva manera de comenzar su transformación. Se inscribió en una clase de actuación y estudió actuación. Con gran concentración, con la esperanza de volver a ser famoso a través de dramas cinematográficos y televisivos, pero nunca causó sensación. Hasta ahora, 3 años después. Es solo que en los últimos 2 años, las demandas de ídolos de los fanáticos con frecuencia han alcanzado nuevos mínimos. En el pasado, mi hermano no podía tener una cuñada. Ahora puedes tener una cuñada, pero solo puedes tener una cuñada. Mi ídolo solía tener un hijo. El cielo se está cayendo a pedazos y la tierra se está haciendo añicos, quítate los abanicos y da un paso atrás. Ahora bien, mientras el niño salga de su propio vientre, sigue siendo un hombre bueno y responsable. En el pasado, si un ídolo era sorprendido enviando archivos a los fans, hubiera querido que lo mataran a golpes en el acto. Hablando de eso, DMZ nació en el momento equivocado en cierto sentido. Dijo el nuevo capítulo de Mendicidad en línea. Está demasiado desierto, así que hagamos algunos comentarios picantes y dejemos que el autor copie la reseña del libro. Capítulo 2. Yo tampoco sé cómo hacer estas cosas. Xiaopeng me dijo que no había podido comunicarme con usted durante 2 días. No respondí mis llamadas y nadie respondió a mis golpes. Por eso vine a ver qué pasó. Liang Qion fue el primero en explicar. ¿Por qué usó la llave de repuesto? Abrir la puerta, tal vez en su opinión, es la forma más básica de respeto. Después de explicar, miró a DMZ en silencio y pareció decir en silencio, es tu turno. Es tu turno de explicar por qué has estado desconectado durante 2 días enteros. Tal vez no lo escuché, Shizune. DMZ dio otro mordisco a la manzana con un sonido de clic, respondió vagamente y luego miró a Liang Qion con una mirada inocente en su rostro, sus grandes ojos mirándolo. Pequeños. Naturalmente, sabe por qué él perdió el contacto durante 2 días. Se tragó un frasco entero de pastillas para dormir. Si puede contactarlo, entonces es un fantasma. Pero no podía decir esto, así que solo podía fingir ser estúpido. Liang Qion lo miró profundamente y, sorprendentemente, no se detuvo en este tema, sino que habló de otra cosa. Hay una cosa más por la que estoy aquí. Habrá una audición para una película en 2 días. Es antijaponesa y es una gran producción. Necesitas ajustar tu condición por mí en los últimos 2 días. DMZ frunció el ceño. Su mente corría rápidamente, queriendo recuperar la memoria del propietario original. Yo, ¿no he estado enojado por mucho tiempo? ¿Seguirá la compañía asignándome recursos? Respondió con cierto traspié. El vago recuerdo no lo detuvo en este momento, permitiéndole piénsalo. Pensando en su situación original, casi mencionó a la empresa como un club. Probablemente sea porque la respuesta a tu último drama fue mediocre después de su emisión, pero le dio a la compañía esperanza nuevamente en algunos aspectos. Y la audición no es una prueba, a lo sumo te da la oportunidad de trabajar como productor y director. Depende de usted mostrar su cara, si puede tener éxito o no. DMZ asintió pensativamente. De hecho, no sabía de qué drama estaba hablando la otra parte, y mucho menos qué veía la compañía sobre él. Con suerte, pero en este momento, está bien simplemente asentir como si entendiera. Está bien. Liang Qion no dijo demasiadas palabras. Levantó la mano y miró su reloj. No pierdas el contacto tan repentinamente en el futuro. Xiaopeng te seguirá de cerca en los últimos días para resolver asuntos triviales. Si estás ocupada, hagamos esto primero. DMZ la observó mientras caminaba obedientemente hacia la puerta. Así es. Liang Qion de repente se dio la vuelta de nuevo, miró el cuchillo de cocina que aún estaba en la mano de DMZ como si nada hubiera pasado y dijo lo último. Si no tienes un cuchillo de fruta en casa, pídele a Xiaopeng que te compre uno. Es bastante peligroso. Liang Qion, que había regresado al auto, no lo arrancó de inmediato, sino que se sentó y dejó salir. Un largo suspiro. Luego se hizo una llamada telefónica. Xiaozu, quiero agradecerte en nombre de Azi. Una voz femenina ronca llegó desde el otro extremo de la computadora. No fue agradable, pero sí muy magnética. Vamos, hermana Qion, solo se lo mencioné al director Wan por su bien. La persona al otro lado del teléfono es Yang Zu.
Ella también es una artista que Liang Qion ha entrenado. Ahora ha establecido un trabajo personal. Afiliado a la empresa Habitación. Obviamente, esta oportunidad de audición no fue brindada por la compañía que ya se había rendido con Dingzi, sino por Liang Qion, quien no tuvo vergüenza y gastó conexiones personales para encontrar a alguien que lo ayudara. Hablando de eso, ese niño no buscó su propia muerte. Ya fue abandonado por la compañía. ¿Por qué sigues tan interesado en él? ¿No sería mejor para ti traer algunas personas nuevas mientras tienes el tiempo? Todavía estás desperdiciando recursos humanos con él. Después de todo, yo lo traje a la industria y tengo que ser responsable de él. Bueno, todos tienen sus altibajos. Si la persona que sufrió la recesión fuiste tú, Xiao Zhu, yo tendría la misma actitud. Frente a Yang Zhu, sintiendo lástima de sí misma, Liang Qion al otro lado del teléfono sonrió, e incluso las patas de gallo arrugadas revelaron un poco de ternura. TCH. Debes estar maldiciéndome. Yang Zhu al otro lado del teléfono fingió ser desdeñoso, pero no continuó quejándose. Hermana Qion, no tenga demasiadas esperanzas. He visto el drama de Dingzi varias veces. Para ser honesto, es muy normal. Esta vez el drama del director Wan es una gran producción y tiene la ambición de trabajar duro en ambas direcciones en la taquilla y los premios. Sí, aunque le dieron la oportunidad de audicionar, probablemente solo estaba haciendo los movimientos. Liang Qion frunció los labios, lo sé, todavía tengo que agradecerte. Con la puerta cerrada, Dingzi finalmente dio un suspiro de alivio, pesó el cuchillo de cocina en su mano, caminó hacia el fregadero, lavó la hoja y la puso en el portacuchillas para que se secara. ¿Es este el jefe del propietario original?, murmuró Dingzi para sí mismo, comenzando a juzgar a la otra parte en su corazón. En su línea de trabajo, siempre conocerás todo tipo de personas. Personas que generalmente te llaman hermanos y beben en la mesa de vino pueden apuñalarte por la espalda. Personas que generalmente maldicen y no tratan con tus palabras. A veces cuando al ser perseguidos juntos, se darán la vuelta y bloquearán el cuchillo para salvarte la vida. Aprender a ver a las personas es a veces lo más importante para ellos. En solo unos minutos de contacto, Dingzi sintió que Liang Qion era una persona muy mesurada y podía ver la vaga preocupación de la otra persona por él en cada detalle. Otra cosa extraña es que Dingzi descubrió que él inexplicablemente tenía miedo de la otra parte, debería ser la influencia que le quedó a su predecesor. Este tipo de miedo no es el miedo a enfrentarse a una persona fuerte, sino que es como el sentimiento cuando se enfrentó a su maestro de clase cuando estaba jugando en la escuela. En ese momento, la mente de Dingzi ya no estaba en la escuela, y todos los demás maestros básicamente se habían rendido con él, con la excepción del director que acababa de graduarse y comenzar a trabajar. El profesor de la clase es joven pero no bonito. Lleva un par de vasos tan gruesos como el fondo de una botella de vino. Probablemente acaba de salir de la universidad. Todavía sostiene un dicho como no hay estudiantes que no puedan enseñar, solo profesores que no pueden enseñar. Concepto. Ella fue la única maestra que no solo no se dio por vencida con él, sino que también se tomó la molestia de persuadirlo para que estudiara bien y estudiara mucho. Cuando descubrió que había resultado herido en una pelea, lo llevó a la oficina sin dudarlo y lo regañó suavemente mientras lo ayudaba a tratar sus heridas. En ese momento, él no se quejaba del dolor cuando se peleaba, y no tenía miedo del machete de mula corto en la sociedad. Solo tenía miedo de mirar a los ojos a su maestra de clase cuando lo sorprendían haciendo cosas malas. La historia entre profesor y alumno no podría ser más cliché. Es tan cliché que los estudiantes de secundaria ya no utilizan esta rutina al escribir ensayos. De acuerdo con las reglas del mundo, solo espere a que Dingzi rompa a llorar de gratitud, encuentre el camino de regreso, que el hijo pródigo se dé la vuelta sin dinero y se convierta en un excelente estudiante. Pero Dingzi no lo hizo, sino que abandonó oficialmente la escuela poco después y se convirtió en una pequeña mula en la zona. Porque todavía era joven e ingenuo en ese momento, y anhelaba lo que pensaba que era la llamada libertad y poder. Sin embargo, nunca más se atrevió a deambular por la escuela, tal vez tenía miedo de encontrarse con esos ojos decepcionados. Más tarde, Dingzi trabajaron juntos durante varios años más, creciendo paso a paso, volviéndose más grandes y más fuertes y creando mayor gloria. Luego, la barra de progreso se lleva hasta el final. Bang. TSK, parece que mi nuevo jefe es bastante bueno. Y la otra parte no pareció darse cuenta de que este cuerpo había sido reemplazado por un alma. Sin embargo, Dingzi en realidad cayó en una mentalidad fija o miró el problema desde la perspectiva de Dios. Cuando descubren que alguien que conocen se ha vuelto diferente, la primera reacción de la mayoría de las personas es adivinar si recientemente le ha sucedido algo que haya provocado que su temperamento cambie drásticamente. En el peor de los casos, pensarán que esa persona es esquizofrénica o que va a ser esquizofrénico. Los que primero reaccionaron sospechando que la otra parte había resucitado a través de un cadáver prestado no eran personas normales. Aunque Dingzi no se había dado cuenta de esto, dado que tuvo la suerte de pasar la prueba, todavía encontró tiempo para pensar qué hacer a continuación. Estrella.
¿Ídolo? ¿Y los actores? ¿Tengo que ir a una audición en 2 días? Dimcy chasqueó la lengua, TSK. No sé la clave. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado por esto. Puede que sea difícil hacer algo bien, pero no es importante, porque no me importa. En absoluto. Además, según Liang Qion, las posibilidades de esa audición no eran grandes. Demuestra que la otra parte no tiene muchas esperanzas. En cuanto al resto, Dimcy aún no lo ha pensado. Simplemente sé una buena persona. Sí, antes podía elegir a voluntad, pero ahora renace, en esta vida quiere probar lo que se siente ser una buena persona. Después de todo, los cacahuetes son demasiado rápidos y dolorosos. Además, la mirada en los ojos de Liang Qion en ese momento le recordó inexplicablemente a su exdirector. De hecho, Dimcy ya había olvidado la apariencia de ese maestro, pero la decepción en esos ojos claros siempre quedó impresa en su corazón. Si fuera una buena persona en esta vida, no tendría que esquivar esa mirada otra vez. Continúe suplicando, dijo Zhang. Capítulo 3 Salí. Dimcy está soñando. Soñé que todavía estaba en el mundo y el jefe estaba hablando con un gran grupo de sus hermanos frente al templo budista, diciendo que el adivino había dicho que tendría éxito y que sus huesos se marchitarían. Lo habían seguido durante el menor tiempo y tenía la base más limpia. Otro sueño: el gran jefe estuvo clamando todo el día por establecer una nueva alianza con Liang Shen, pero un día fue a pescar sin casco y nunca regresó. También soñó que llevaba gafas de sol. Y encendió un billete de $1 para encender un cigarrillo, y luego dijo algo. He estado esperando durante 3 años, solo por una oportunidad. Quiero luchar por ella. No quiero demostrar que soy grande. Quiero decirles a los demás que debo recuperar lo que perdí. Hermano Zi. Levántate. De lo contrario, no podré asistir a la audición hoy. Una voz llamó desde afuera de la puerta de la habitación. Está bien, despierta. La voz se detuvo. Dimcy abrió los ojos, se sentó aturdido, se rascó la cabeza adormilado y bostezó, sintiendo que tenía la cabeza hinchada. En los últimos 2 días, además de recordar el recuerdo del dueño original, también comenzó a estudiar la misteriosa y extraña caja cuando no tenía nada que hacer. Como resultado, después de estudiar durante mucho tiempo, no pudo entenderlo. La razón. Combinado con el símbolo de la lupa, Dimcy supuso que se trataba de un motor de búsqueda. Justo cuando estaba interesado en probar de qué se trataba este motor de búsqueda, descubrió que no podía ingresar ninguna información, ni podía encontrar la tecla Enter para iniciar una búsqueda. No importa si gritó buscar. Como un lunático centró sus pensamientos en la posición de la lupa, no ayudó. Los legendarios dedos dorados de otras personas no solo emitirán un sonido de ding, sino que también les darán a los novatos un paquete de regalo o algo así. Es solo una caja rota, sin instrucciones de funcionamiento, sin asistente del sistema, y ni siquiera puedes encontrar la tecla Enter. Sin embargo, Dimcy también era bastante budista. Después de juguetear durante un tiempo, descubrió que no había progreso. Si no podía hacerlo, simplemente dejaba de trabajar en ello y simplemente tiraba a un lado lo que sospechaba que funcionaba mal. En esta vida, solo quiere dejar el cuchillo y ser una persona común y corriente, no importa mucho si tiene un dedo de oro o no. Pero soltó el motor y el motor no le dejó ir. En los últimos 2 días, Dimcy comenzó a soñar con frecuencia. Al principio se trataba solo de sus prósperos años en el mundo de las artes marciales, luego comenzaron a aparecer algunas películas clásicas de policías y gánsteres de su vida anterior, y los rostros de todos los gánsteres de las películas convertidos en el verdadero jefe de Dimcy en su vida anterior lo hicieron muy miserable. Alan. Dimcy volvió a bostezar con indiferencia. Todavía tenemos que encontrar una manera de resolver este problema lo antes posible, pero antes de eso, hay una cosa más que debe eliminarse, y es la audición de la que habló Liang Qion hace 2 días. Dimcy abrió la puerta de la habitación y no pudo evitar bostezar de nuevo, luego vio a un hombrecito gordo con un conjunto de ropa en la mano. Este hombrecito gordo es el asistente que le asignó Liang Qion. Por alguna razón, este hermano ha estado un poco extrañamente emocionado desde que entró a la casa. Hermano Zi, ¿está bien usar este atuendo hoy? Lo he estado eligiendo durante mucho tiempo. La parte superior del cuerpo azul combina con la tuya. Dimcy la miró y asintió con indiferencia. Está bien, solo ponlo. En mi habitación, gracias. Fatty. Fatty parecía un poco halagado. Hermano Zi, mi apellido en realidad es Pen, mi nombre es Pen Jiangxin. Está bien, lo entiendo, poco gordo. Frente al fregadero, Dimcy sin camisa miró a la persona en el espejo, con cejas rojas como espadas. Ojos de fénix y cejas afiladas, las raíces de las montañas son imponentes y todo el rostro tiene líneas y contornos claros. Mide 182 centímetros de altura, tiene hombros anchos y cintura estrecha. Años de práctica de danza le han dado a este cuerpo líneas musculares suaves y uniformes. La cintura y las nalgas del perro macho son apretadas y sus 2 largas patas se erigen como 2 jabalinas.
Incluso con el cabello medio largo estilo Kim Chen que cansaba un poco a Dinzy en este momento, todavía no podía ocultar su masculinidad y belleza. Pero Dinzy miró fijamente este rostro casi perfecto, pero todavía se sentía incómodo y no estaba acostumbrado a ello. Sin mencionar que su cabello era tan largo como el de una niña, y con su pequeño cuerpo, no pudo resistir un puñetazo. Habría sido un puñetazo de él en su vida anterior. Si caes, probablemente tendrás que estrangular a la gente y realizar reanimación cardiopulmonar toda la noche para rogarte que no mueras. Y probablemente te llevará mucho tiempo acostumbrarte a esa extraña sensación de mirarte en el espejo y sentir siempre que estás mirando a otra persona. Al igual que cuando se levantó y fue al baño anoche, justo mientras se lavaba las manos, levantó los ojos y miró fijamente la cosa desaliñada en el espejo, y casi le dio un puñetazo. No sé cómo los compañeros de viaje de las novelas que leí en mi vida anterior pudieron adaptarse tan rápido. Sacudió la cabeza, se lavó y vistió, desayunó, cargó una mochila, empacó algunas cosas y siguió a Xiaopan afuera. Durante 2 días, luego de estudiar las relaciones interpersonales y los hábitos de comportamiento más básicos de la persona original en casa, esta fue la primera vez que ingresó oficialmente a este tiempo y espacio diferente a su vida anterior. Eran casi las 8, durante la temporada alta para que los trabajadores fueran a trabajar, y toda la ciudad comenzó a cobrar vida, con gente yendo y viniendo por la carretera y el tráfico fluyendo como un tejido. Al salir por la puerta, de cara al sol de la mañana, Dinzy entrecerró los ojos y miró todo lo que tenía delante. Sus pasos inexplicablemente mostraban el aura de un gran jefe cuando salió de prisión. Xiaopan, que trotaba detrás de Dinzy, miró fijamente la mochila que llevaba con cierta confusión. La cremallera estaba medio abierta y parecía pesada. Xiaopan extendió su mano, con la intención de tomar la mochila. Hermano Zi, déjame ayudarte a conseguir esto. Una mano delgada y fuerte lo agarró. Xiaopan miró a Dinzy con sorpresa y descubrió que la otra persona estaba mirando. Mirándose fijamente a sí mismo, se sintió un poco nervioso. No es necesario, puedo hacerlo yo mismo. Xiaopan sintió el peso de la mochila y se puso un poco terco. ¡No! Si la hermana Kion supiera que no lo cuidé bien, hermano Zi, y lo cansé, definitivamente me maldeciría hasta la muerte. Mientras los dos tiraban, de repente algo se deslizó fuera de la mochila con media cremallera. ¡Bang! Los dos miraron hacia abajo y vieron una cadena de bicicleta. Los ojos sorprendidos de Xiaopan se encontraron con los de Dinzy. ¡Ah, ja, ja! La cadena de mi bicicleta está rota y quiero reemplazarla por una nueva, dijo Dinzy jaja, agachando la cabeza para recoger la cadena y guardarla en su mochila, pero cuando se agachó, una llave inglesa se escapó de nuevo. Hubo otra mirada silenciosa el uno al otro y la sospecha en los ojos de Xiaopan se hizo más fuerte. Ah, jajaja. No necesitas una llave para reparar una bicicleta. Esto tiene sentido. En ese momento, Dinzy finalmente descubrió que su cremallera estaba abierta. Colocó su mochila frente a él e intentó cerrar la cremallera. Pero no pudo hacerlo, debe haber sido que el movimiento de hace un momento hizo que las cosas del interior cambiaran de posición y se quedó atascado. Hermano Zi, déjame ayudarte. El entusiasta Xiaopan no pudo evitar dar un paso adelante para ayudar. En general, no tiré con fuerza en esta situación. Primero desabroché y luego se desabrochó la cremallera. Xiaopan finalmente supo por qué la mochila era tan pesada. Además de la cadena de la bicicleta y la llave que se cayeron, también había una tirante en la mochila. Ángulo de hierro, destornillador, etc. Xiaopan estaba completamente atónito y miró a Dinzy con los ojos llenos de sorpresa. En su vida anterior, Dinzy fue emboscado y perseguido por la pandilla de al lado en una casa de baños. Después de correr por 9 calles con una toalla envuelta alrededor de la parte inferior de su cuerpo, adquirió el hábito de llevar a un chico con él cuando salía. Ahora que he traído mi hábito aquí, todavía tengo un poco de sueño antes de salir, así que inconscientemente guardo algunas cosas en mi bolso, es un acto puramente subconsciente. Pero el problema es que su identidad actual ya no es el todopoderoso palo rojo de 2 cabezas de antes, sino un ídolo débil. Dinzy tragó inconscientemente, en ese momento ni siquiera él mismo sabía cómo explicarlo. Lo sé, hermano Zi, usted no sabe mucho sobre bicicletas. Después de abrir y cerrar la boca un par de veces, Xiaopan finalmente habló. ¿Seré sospechoso? De lo contrario, no funcionará. Soy una buena persona ahora. Dinzy rápidamente rechazó el método más conveniente. Hermano Zi, estás usando esto como accesorio para experimentar la vida para la audición, ¿verdad? ¿Eh? Todavía pensando en cómo resolver el problema, Dinzy miró hacia arriba en estado de shock, solo para ver al hombre gordo frente a él que parecía haberse dado cuenta de algo de repente. Sabía, hermano Zi, que no estarías tan deprimido como decían esos informes. Efectivamente, pase lo que pase, hermano Zi, estás listo. Esos Shukun, Xiao Zhenyu y otros no se pueden comparar contigo. Dinzy inclinó la cabeza y preguntó. ¿Todavía puedes decidirte con tanta fuerza? ¿Será que sigue siendo un fan loco de su predecesor?
Luego miró las cosas en su mochila, y luego al pequeño gordo que todavía estaba sollozando, y finalmente logró seguir el hilo de pensamiento de la otra persona. Ahora finalmente entendió por qué no hubo ningún anuncio durante mucho tiempo, por qué no había forma de generar beneficios para la empresa y por qué la persona original todavía tenía un asistente de vida personal después de estar tan enojado que casi nadie se preocupaba por él. Eso se debe enteramente a que, con este pequeño cerebro gordo, ni siquiera una estrella popular lo querría. La súplica humana en línea de alta calidad, dijo Zhang. Capítulo 4 Audición, parte 1. Después del episodio un tanto confuso, no pasó nada más. Tras llegar a destino, dejaron el equipo en el coche y se dirigieron directamente al hotel de la tripulación. Aunque Dimzi no tiene muchos sentimientos acerca de la llamada actuación, incluso está confundido acerca de si continuará siendo artista en el futuro. Dijiste que, como 426 que empuña cuchillos y pistolas, ¿por qué me eligieron para ser un ídolo en la industria del entretenimiento? Dimzi realmente no era modesto. Al principio, realmente quería que Liang Qion contratara a Gao Ming. Pero al final, vino a la audición de acuerdo con el arreglo de Liang Qion. Además de la influencia de la memoria del propietario original, también se debió a que todavía tenía una ilusión de ensueño después de viajar a este mundo. Exponerse ha suprimido su temperamento original, sería mejor decir que se siente como si estuviera jugando un juego de rol con paciencia. Confundido y un poco divertido. Luego, Dimzi siguió a Xiaopan al hotel. Según el acuerdo de Xiaopan, después de obtener el pase de audición en la recepción, Dimzi tuvo que hacerlo solo. Aunque excluyendo esos vagos fragmentos de memoria, Dimzi nunca antes había visto una batalla así, pero era un hombre digno de dos cabezas que una vez tuvo el coraje de pisar dos caballos con un cuchillo de fruta escondido en su manga. Tantos dragones cruzando la frontera. Hoy en día, este tipo de batalla es infantil. Pero hay demasiada gente aquí. Dimzi miró fijamente la matrícula en su pase y luego miró el corredor que ya estaba lleno de gente. Por una vez me sentí como un actor tratado como un repollo y recogido a voluntad. Poder conseguir el pase de audición para esta gran producción significa que hay una cierta cantidad de energía detrás de ello. Muchas personas incluso eligen su apariencia. Algunas visten vestidos y abrigos largos, parecen profesores de la República de China, y algunos incluso tener un conjunto completo. Cuando te pones un uniforme militar, es obvio que lo has elegido para un determinado papel en la obra, e incluso es posible que hayas venido directamente a una audición para la obra. Aunque solo hay una palabra de diferencia entre audición y audición, todavía existe una diferencia. Las audiciones generalmente no tienen guión, en su mayoría son una entrevista breve, a veces se le pide que realice un monólogo y, a veces, incluso se le pide que improvise. Finalmente, los directores de casting, productores y directores seleccionarán a los actores y actrices en función de diversos factores como la compatibilidad de los personajes, la fama del actor, los puntos calientes de la publicidad, etc., y luego emitirán invitaciones a audiciones. En términos generales, también es una de las áreas donde ocurren con frecuencia los trucos en la industria del entretenimiento. Bueno, así es el tipo de truco que se te ocurre. En cuanto a conseguir el guión, elegir un papel directamente y decirle al director, ¿quiero probar esto? Pensando demasiado. Ese es un privilegio que solo pueden tener las personas con cierto estatus y calificaciones. Dimzi estaba vestido de manera informal, sin maquillaje y con su cabello suelto hasta la mitad, apareció frente a los que estaban preparados y se veía un poco llamativo. No se siente como si estuviera aquí para una audición, sino más bien como si estuviera entrevistando para otra persona. Poco después comenzaron las audiciones. Al final del pasillo, alguien gritó nombres y números, permitiendo que los actores entraran para audicionar. El director Wang, a quien Yang Fu mencionó anteriormente por teléfono a Liang Qion, puede considerarse un líder de tercera generación en la industria cinematográfica de Kioto. La mayoría de la gente en los círculos de Beijing tiene un temperamento único. En el dialecto de Kioto, este tipo de temperamento es falso y asombroso. La manifestación específica es que normalmente me siento un ladrón, un inconformista y me gusta mirar las cosas con mi propio método y perspectiva únicos. Desprecio todo y siento que desprecio el dinero y el poder, pero lo interesante es que muchas veces tengo que sucumbir al dinero y al poder. También me regañaré de manera autocrítica, pero está bien reírme de mí mismo. Pero no otros. En general, en el fondo siento que todos los demás son estúpidos y que solo los del círculo son considerados humanos. Por supuesto, en los últimos años, la escena de Beijing se ha vuelto gradualmente menos impresionante que antes. No hay duda de la influencia de este círculo en la industria del entretenimiento en las últimas décadas, pero ahora ha disminuido gradualmente bajo el impacto del capital en los últimos 10 años, pero después de todo, un camello flaco es más grande que un caballo. En sus primeros años, este director Wang confió en los recursos del círculo de Beijing y sus propias habilidades bastante buenas para producir muchas series de televisión y películas literarias de alta calidad.
Incluso el actor de 5.000 millones conocido por su alta inteligencia emocional, solía seguir este tipo antes de hacerse rico. Este éxito de taquilla militar cuenta principalmente la historia de la batalla final de la batalla Songgu, que tuvo lugar en el Sixing Warriors en la capital mágica. Esta es una de las pocas inversiones a gran escala en el círculo de Beijing en declive en los últimos años. Wang Dao, que tiene una gran responsabilidad, naturalmente siente un poco de presión. Esta obra es una obra coral, con al menos 20 protagonistas nombrados. El director Wang compiló personalmente el guión e incluso asumió el papel de director de casting, planeando seleccionar a los actores él mismo. Para una superproducción con este tipo de tema principal, especialmente un drama de gran escala sin un protagonista específico, o un drama con todos los protagonistas, la taquilla a menudo no es algo que una o dos grandes estrellas puedan manejar. La programación de las macroescenas de la guerra, el uso de efectos especiales industriales de alto nivel y las acciones más esenciales de la película cuentan bien una historia. Para contar bien una historia, es natural que los buenos actores sean indispensables, y son actores reales, baratos y fáciles de usar, en lugar de aquellos que gastan decenas de millones o cientos de millones en salarios y tienen un contrato yin y yang detrás. Las escenas. Después de todo, es posible que todavía se estrenen en los cines. El tipo de actor estrella que tuvo que ser rehecho después de que estalló un escándalo antes. Debes saber que las películas son diferentes de las series de televisión. Las series de televisión pueden realizar operaciones de cambio de cabeza, pero las películas no pueden cambiar de cabeza y solo se pueden volver a filmar. Después de todo, no contamos con la última tecnología de inteligencia artificial para cambiar cabezas, como la que tiene un entrenador naval llamado Zhuang, el vecino de al lado. ¿Qué tal está? La imagen está bien, guárdala y mírala en la siguiente ronda. ¿Qué pasa con esa? Está lejos de serlo. La película militar que estamos filmando no es una película para chicas. ¿Por qué buscamos a esas perras? No sabemos cómo se colaron. Nos están haciendo perder el tiempo. Bang Li, el antiguo director Wang, estaba allí en el respaldo, de vez en cuando hojeaba los currículums de los actores que ya habían sido entrevistados sin decirle una palabra, mientras el director de casting y el productor discutían en voz baja a mi lado. De hecho, se han elegido muchos de los personajes principales destacados, como el general Xie Jingyuan, cuyo prototipo se puede encontrar en la historia, y la perspectiva inicial de todo el drama que conecta toda la historia, que equivale a la mitad del protagonista. Se ha decidido internamente. El rodaje comenzó hace un tiempo para promocionar la película y también se anunció que estrellas de cine como Liu Furon y Liang Chaowei de Xiang Qian podrían acercarse a los productores y participar en el papel de Xie Jingyuan. Pero, de hecho, todo es solo por publicidad, sin mencionar que la industria cinematográfica de Beijing siempre ha tenido la costumbre de hacer películas juntas y les gusta utilizar actores de su propio círculo. Eres un gran actor, entonces ¿por qué deberías interpretar un papel invitado que no es el de protagonista absoluto? Después de todo, no eres el tipo de superproducción cuyo tema principal es un verdadero homenaje a la fundación de la República Popular China o la fundación del partido. El estudio de cine envió un guión inicial a varias estrellas de cine a modo de invitación simbólica, lo que se consideró un contacto, una simple bomba de humo promocional. La persona que realmente eligió el papel de Xie Jingyuan al principio fue un actor llamado Li Chun. También se hizo popular al filmar el drama sobre un pez gordo en los círculos de Beijing. Más tarde, por alguna razón desconocida, se convirtió en una persona de recursos que apareció en varios dramas serios. Como actor, la mayoría de los jóvenes parecen estar impresionados por su papel como funcionario de alto rango de Ximen hace unos años. En cuanto a la mitad del Dragon Boat Festival protagonista, la ganó temprano otro joven actor llamado Ye Aoran. En sus primeros años, al igual que Dinzi, este chico nació en el concurso de talentos, luego abandonó el escenario del canto y se pasó por completo a la industria del cine y la televisión, incluso se conectó con una chica del círculo noroeste y se metió en el círculo del noroeste a lo largo de los años, confió en los recursos en el círculo, también se desarrollaron de manera constante y, al final, se convirtió en uno de los mejores intérpretes entre los primeros artistas del borrador. En cuanto a los roles restantes que se seleccionan, estos son por los que estos audicionados pueden esforzarse por ahora. Capítulo 5 Audición, parte 2. Ya eran cerca de las 2 de la tarde, al mediodía, Dimty siguió a Xiaopan para llenar su estómago y luego continuó hasta el hotel para esperar. Más tarde, los tipos gordos a su lado comenzaron a murmurarle a Dinzy insatisfechos, sintiendo que Dinzy era una estrella ídolo después de todo, entonces, ¿por qué era como esos caminantes poco conocidos en el pasillo, siendo ignorados casualmente? Por el contrario, Dinzy fue sorprendentemente paciente en este momento y no mostró ninguna insatisfacción debido a la aburrida espera. No es que le guste tanto actuar ni cuanto aprecie esta oportunidad. Es solo que en su vida anterior, el hermano Zi era famoso por hacer rica y poderosa a la familia Ian. Aunque ahora me he lavado las manos en la palangana dorada de una nueva vida, no hay necesidad de desperdiciar mi buen carácter.
Cuando llegó hace 2 días, aceptó vagamente la audición, aunque sentía que no sabía cómo hacerlo en absoluto, pero pase lo que pase, tenía que manejar bien el asunto después de que fuera aceptado. En cuanto a lo que sucederá cuando vaya a la audición más tarde, si se puede hacer bien y si será un desastre, no piensa mucho en ello y simplemente hace lo mejor que puede. Después de todo, el hermano Zi ha renunciado a esta actitud. Si la audición falla por problemas de habilidad, nadie se atreverá a decir nada. Ahora no es que alguien me esté poniendo las cosas difíciles. Simplemente hay demasiada gente y tengo que hacer cola. Eso es un gran problema. Cuando el hermano Zi todavía trabajaba como gángster, tuvo que hacer cola en el hospital cuando estaba sangrando y ensangrentado. Dim Zi no pudo evitar mirar al hombrecito gordo a su lado. Tenía objeciones a hacer cola, pero todavía quería hacer cola. TSK, incluso yo soy inferior, despreciable. Al pensar en esto, su pecho se hinchó levemente y una sensación de superioridad moral surgió espontáneamente. No. 250. Señor Dim Zi. Después de esperar un rato, finalmente fue su turno. Dim Zi, quien sintió que valía más uno como buena persona, se levantó y entró en la habitación con muy buen humor. Cuando vieron por primera vez a Dim Zi, el director de casting y los representantes del productor fruncieron el ceño. No los culpes por juzgar a las personas por su apariencia. Ahora no es una audición, por lo que es comprensible que Dim Zi viniera a la entrevista con ropa informal, pero ¿qué estás haciendo con tu cabello suelto? La nuestra es una película militar y no les estamos pidiendo que hagan una audición para un drama de ídolos. Desde la perspectiva de varias personas presentes, esto es una cuestión de actitud. Combinado con el currículum que tengo a mano, puedo ver que la persona que hizo su debut como vendedor de leche y miembro del elenco, TSK, sus antecedentes son peores que los de los que debutaron en dramas de ídolos escolares hace un momento. ¿Los menos educados? Es solo que todos sabían más o menos que el Dim Zi frente a ellos tuvo la oportunidad de audicionar gracias al favor del director Wan. Ahora que el personaje principal no dijo nada, aunque sintieran desdén, no lo hicieron. Muéstralo, e incluso lo mostró, muy bondadoso. Dim Zi se sentó tranquilamente en la silla frente a la mesa de los jueces y con solo una mirada reconoció que el hombre de mediana edad, delgado y sin afeitar, presente era el verdadero jefe del otro grupo. Después de todo, si disparas primero a un hombre, primero disparas a un caballo y, para capturar primero a un ladrón, capturas al rey. Poder saber de un vistazo quién es el verdadero jefe entre un grupo de personas se considera una cualidad básica. Miró la etiqueta con el nombre colocada frente al hombre flaco de mediana edad, Guan-Wu. Parece que Liang Qion confesó por teléfono que el director de este drama parece tener este nombre. Así es, el jefe de la otra parte es este. Dim Zi inconscientemente quería comenzar una actitud de rey contra rey, pero cuando estaba a punto de cruzar las piernas, parecía haber pensado en algo, e inmediatamente se detuvo, bajó las piernas obedientemente sin dejar rastro y luego miró fijamente. En el gran con sus ojos, fingió ser inofensivo y miró fijamente a las personas frente a él. Dim Zi, ¿verdad? Guan-Wu abrió el perfil del actor que tenía en la mano y encontró la página sobre la experiencia de Dim Zi. Provenía del escenario del programa de talentos de ídolos. En los últimos 2 años, ha actuado en varias series de televisión de pequeña escala. Del que Guan-Wu nunca ha oído hablar, o un drama web universitario. Para ser honesto, nunca antes había oído hablar de esta persona, y Guan-Wu, que siempre estuvo muy bien informado, siempre había menospreciado el tráfico que había aumentado en los últimos 2 años. Pero Dim Zi fue recibido por Yang Fu. Yang Fu es una de las pocas actrices jóvenes en China que tiene buenas habilidades de actuación y una gran popularidad nacional. Lo más importante es que nació en un patio. Hace unos años, cuando Beijing todavía era muy popular, si tenía buenos antecedentes familiares y una buena carrera como actriz, entonces se la podía llamar princesa de Beijing. Además, la otra parte también ha colaborado con Guan-Wu en varios dramas y se conocen entre sí, por lo que se debe dar el respeto más básico. Aunque lo que Yang Fu le dijo en ese momento fue ver si la jugada de Dim Zi fue exitosa o no, mientras ella pudiera hacerlo, si no, la patearían y no había necesidad de dar la cara, pero en ese momento, Guan-Wu todavía se sentaba derecho y no tenía intención de hacerlo de manera superficial. Primero vea qué tan buena es la otra parte. Preséntate, dijo proactivamente el director de casting que estaba a su lado. Soy Dim Zi, de Guangzhou en el sur de Guangdong. Dim Zi inconscientemente comenzó a recitar la información que acababa de memorizar hace 2 días. Oye, no nos ocupemos de tonterías. Tenemos tu información sobre la mesa. ¿Puedes actuar feo? Guan-Wu golpeó la mesa, interrumpió la presentación de Dim Zi como si estuviera recitando un texto y miró fijamente a Dim Zi. Mira, parece que he descubierto algo interesante. ¿Sí? Dim Zi estaba un poco confundido, pero aún así respondió fácilmente. No se dio cuenta de lo guapo que era, luciendo un poco femenino en ese momento.
El director de casting que estaba al lado estaba un poco confundido. Anteriormente el director dijo que el casting debe basarse en un buen desempeño y que todos aquellos que dependen de las relaciones deben ser dejados de lado. ¿Qué estás haciendo ahora? Guan Yu miró con interés la refinada imagen de Dinzy con el perfil del actor en la mano y luego miró a la persona real frente a él. Entonces, ¿puedes interpretar a un gángster? Preguntó Guan Yu de nuevo. Dinzy sintió un sentimiento inexplicable en su corazón, y sus ojos no pudieron evitar entrecerrar los ojos, brillando peligrosamente, mirando directamente al hombre flaco de mediana edad de enfrente. ¿Podría este hombre haber visto algo? Imposible. Nadie a su alrededor se dio cuenta. Entonces, ¿qué podría decir después de conocerlo una vez? Mientras Dinzy estaba desconcertado, las personas sentadas frente a él sintieron algo más. Cuando Dinzy entrecerró sus estrechos ojos rojos de fénix y los miró inexpresivamente, un escalofrío inexplicable surgió de su espalda, y algunos tímidos incluso tenían la piel de gallina en todo el cuerpo y ni siquiera podían respirar. La voz se volvió mucho más suave. El aura es algo muy misterioso. Sin enfrentarse realmente a Dinzy en este momento, es imposible describir la emoción que pone los pelos de punta cuando hace contacto con ese tipo de ojos opresivos. Guan Yu, quien fue el primero en llevar la peor parte, actuó con relativa calma y extendió la mano para golpear la mesa. Puedes ser más comedido. Lo que quiero es sentirte como un pequeño gángster imprudente e impulsivo. Oh, resulta que realmente me pidieron que actuara. Solo entonces Dinzy se dio cuenta de repente, extendió la mano y se rascó la nuca. Te lo dije antes, pensé que estaba expuesto. No he empezado a actuar ahora. ¿Qué quiere decir con esto? Pensando en la petición de Guan Yu, Dinzy ajustó su postura sentada, dobló una pierna y puso la otra mano sobre su rodilla. Todo su cuerpo parecía suelto, pero su espalda estaba apoyada en el respaldo, recta. Dinzy sacó un cortaúñas del bolsillo del pantalón y silenciosamente se hurgó las grietas entre las uñas. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba al escenario, con los ojos llenos de feroz desdén y un poco de alienación. Si los ojos de Dinzy parecían los de un tigre hambriento en este momento, ahora se parece más al lobo alfa en una manada. Por supuesto, si le preguntas a Dinzy cómo actuó, simplemente copió su estado anterior al observar la escena en el mercado. Como gángster, ¿todavía necesitas actuar? El contrato ha sido enviado y el estado podrá cambiarse aproximadamente la próxima semana, ya solo quedan unos días para invertir en la cosecha de lana. Capítulo 6. Adiós. ¿Qué piensas? Después de que Dinzy cerró la puerta, Guan Yu y los demás no le pidieron al asistente que continuara llamando a la gente de inmediato, sino que comenzaron una rara discusión. Se puede ver que en realidad no tiene habilidades, pero como decirlo, es muy especial. Cuando ese niño se quede ahí, mis ojos se sentirán atraídos involuntariamente hacia él. ¿Crees que este niño nunca ha existido realmente? ¿Verdad? ¿Cómo es eso posible? ¿No está escrito en la introducción? Vengo de un show de talentos de ídolos y soy un traficante. Tengo una historia oscura en esa área. Los ojos, la clave, el punto son los ojos. Interrumpió el director de casting. Articuló. Los ojos de este niño son tan crueles y salvajes. De hecho, aunque Dinzy acaba de recuperar su estado anterior de ver la escena, todavía tenía una actuación intensa cuando se dio cuenta de que estaba a punto de comenzar a actuar. Este es un problema común entre muchos recién llegados que no han recibido formación profesional. Pero lo que parece sorprendente para el director de casting es que los otros defectos de Dinzy son infinitamente minimizados por el uso de sus ojos, haciendo que la gente quiera creer que es un pequeño gángster valiente y agresivo. El productor Liang Jing miró a Guan Yu, que estaba pensando profundamente, y supo que podría tener algunas ideas. También fue actriz senior y ahora es una de las 3 productoras principales de The 800, y también tiene la identidad de ser la esposa del director Guan Yu. Esto también muestra que Guan Yu realmente tiene mucho que decir en esta película. ¿Quieres que pruebe ese papel en Nan? Guan Yu no asintió ni negó con la cabeza, frotándose la barba incipiente de su barbilla. ¿Qué piensas? Las otras personas a su lado ya no dijeron nada y todos miraban a la pareja. Está bien. Es enérgico y llamativo. Pero este Dinzy no tuvo ningún trabajo destacado antes, analizó Liang Jing con calma. Además, ya he estado en contacto con Yu Fei para este papel antes. Yu Fei también es un actor con una habilidad profesional decente entre la generación más joven. En los últimos años, ha desempeñado varios papeles en varias películas y televisión. Dramas. La actuación del personaje en ese momento fue bastante llamativa. Más tarde, se hizo popular gracias a un programa de variedades y se convirtió en una estrella de primera línea en el continente. Después de eso, actuó en varias películas con protagonistas masculinos, todas las cuales fracasaron, y se acercó aún más a una estrella de programas de variedades. Pero después de todo, todavía tiene algunas habilidades de actuación y su popularidad no es baja. Comparado con un antiguo ídolo que ha perdido seriamente popularidad, no hay necesidad de decir cuál es más importante. No hay comparación en absoluto. Esta frase fue la gota que colmó el vaso.
Guanyu asintió con la cabeza. Está bien, esperemos y veamos qué pasa después. Aunque se dijo así, el director de casting y los demás probablemente lo escucharon. Lo más probable es que Dimzi sea fuera del negocio, aunque siente un poco de lástima, está acostumbrado. Hay muchas personas talentosas en la industria del entretenimiento, pero las oportunidades son limitadas y es normal que los talentos no sean apreciados. Hermano Zi. La hermana Liang acaba de llamar para preguntar cómo estás. Tan pronto como salió Dimzi, el pequeño gordo corrió con su teléfono celular en la mano. Hola. ¿Cómo te va? Ah. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estuvo la audición? ¿El director te pidió que probaras algún papel? Me pidió que intentara interpretar a un gángster. La voz al otro lado de la línea. Liang Qion frunció levemente el ceño. ¿Gángster? Después de todo, Dimzi es su artista y, aunque se ha esforzado por transformarse en los últimos 2 años, actuar se trata más de talento que de trabajo duro. Además, Dimzi no tenía experiencia profesional, por lo que era algo bueno actuando, y Liang Qion lo sabía hasta cierto punto. Podría estar bien interpretar a un personaje real, pero no sería un gran problema interpretar a un estudiante o algo así. Interpretar a un gángster es un gran paso. ¿Cómo actuaste? Me corté las uñas con un cortaúñas, ... Liang Qion guardó silencio por un momento. Bueno, probablemente sea inútil. Entonces me dijeron que volviera y esperara noticias. Esto fue tanto una buena como una mala noticia. De hecho, no es frecuente que el actor sea elegido inmediatamente después de la audición. Incluso si conoces a un actor que te interesa, a veces tienes que sopesar la situación detrás de escena antes de contactarlo. Pero Liang Qion probablemente adivinó el resultado al otro lado del teléfono. De hecho, nunca pensó que Dimzi de repente saldría a la carretera y sería descubierto por un gran director. Esta vez es solo una oportunidad. Después de todo, como artista ídolo que ha perdido toda su popularidad, Dimzi en realidad no tiene mucha ventaja en comparación con el flujo interminable de recién llegados hoy en día. El mercado de los ídolos del tráfico es así de grande. Dimzi, quien perdió su casa una vez, en realidad ya no es competitivo. Si fuera un agente que generalmente trata a sus ídolos como consumibles, ya habría recibido un montón de basura en línea. Y anuncios de variedades en la red y transmisiones en vivo. El sapo te exprimirá unas onzas de aceite. Pero en este mundo, hay managers que ponen los cuernos a sus artistas, y también hay managers que hacen lo mejor que pueden por sus artistas. Liang Qion también es una persona extraña en la industria. En la industria de agentes, que presta atención a la máxima utilización de recursos, ella siempre se ha adherido a la práctica de mantener relaciones con los artistas a través de las emociones. Pero desafortunadamente, debido al tamaño de la compañía y los problemas de planificación de desarrollo, nunca ha sacado a ninguna estrella real de primera línea. Incluso Yang Fu, quien tiene la mejor relación con ella, solo ingresó oficialmente a la industria después de dejar la compañía para establecerla. Estudio propio primera línea. Ella realmente se preocupaba por Dimzi. Dimzi quería transformarse, así que encontró un profesor de actuación. Dimzi no le notificó, así que se tomó la molestia de encontrarle una oportunidad. Incluso Yang Fu la llamó estúpida más de una vez e incluso la llamó bodhisattva viviente. Pero Yang Fu también sabía que si Liang Qion no hubiera sido tan estúpida, todavía no tendría una relación personal tan buena con ella después de dejar la empresa durante muchos años. No te estreses. No importa si llegas a Chengdu o no. Probablemente estés cansado hoy. Deja que Xiao Pen te lleve a descansar. El tono de Liang Qion aún era gentil. Después de regresar a su residencia y despedir a Xiao Pan, Dimzi se recostó de espaldas en el sofá. Cogí mi teléfono y vi algunos vídeos cortos. Después de ver algunos vídeos divertidos, me reí como un ganso. Después de un rato, dejó su teléfono celular con indiferencia y miró fijamente al techo en silencio. Después de estar confundido por primera vez, pasé los últimos 2 días amontonando todo tipo de información sobre mi predecesor, e incluso me arrastraron para probar un espejo. Ahora me he calmado por completo y poco a poco he encontrado algo de sentido de la realidad. En otras palabras, estoy empezando a acostumbrarme a mi nueva identidad y a mi nueva vida. Las buenas y malas vidas, las experiencias y los recuerdos de las últimas décadas se convertirán lentamente en ilusiones con el tiempo. Quizás después de décadas en este mundo, cuando recuerdes los recuerdos de tu vida anterior, incluso puedas sentir vagamente que fue solo un sueño. Dimzi de repente se sentó y se miró fijamente en el espejo en la puerta abierta del baño no muy lejos, se miró la cara en el espejo desde la distancia, como si quisiera ver un rastro de su apariencia familiar en él. Fracasado. Entonces sonrió un poco complicado. Adiós, Dim la hiena. Dimzi, que tenía una sonrisa en su rostro por un segundo, de repente vio oscuridad en sus ojos al segundo siguiente, y de repente se desplomó en el sofá como si alguien lo hubiera abofeteado, y se desmayó. El contrato ha llegado a Shanghái, se estima que el estado cambiará en 2 o 3 días, si quieres invertir en él, date prisa.
Capítulo 7. No hagas clic en ningún lado, dice el capítulo pidiendo comida. Cuando Dimcy volvió a abrir los ojos, solo vio una vasta extensión de blanco a su alrededor. No muy lejos, hay una puerta de madera negra, sin paredes a su alrededor, lo cual es inusualmente abrupto. Después de rodear la puerta 2 veces, Dimcy sostuvo con decisión la manija de la puerta. La puerta es solo para abrirla, ¿por qué piensas tanto en ello? En el momento en que giró la manija, le vino a la mente una comprensión indescriptible. Este es mi sueño. La puerta se abrió, revelando una sala similar a un cine privado, con una mesa redonda de metal liso, una silla similar a la de un cine 4D al lado y una pantalla grande directamente frente a ella. Dimcy se acercó, se sentó en la silla de cine y se puso de puntillas, sintió el toque que no era diferente de la realidad y su corazón se llenó de sorpresa. Nunca había tenido un sueño tan realista. Un cuadro familiar apareció frente a los ojos de Dimcy, con un icono de lupa en la esquina inferior derecha del cuadro. Era ese inexplicable cuadro de búsqueda en su mente. Dimcy de repente se dio cuenta de que resultó ser culpa de esta cosa. El cuadro de búsqueda desapareció y la pantalla se iluminó. ¿Puedes interpretar a un gángster? Puedes ser más comedido. Lo que quiero es la sensación de un pequeño gángster imprudente e impulsivo. Dimcy entendió después de un tiempo que esto era lo que estaba haciendo durante la audición en la tarde escena. Parecía que una cámara inexistente grababa esa escena, y en ese momento, el cadáver azotado fue liberado. Sí, el cadáver azotado. Cuando actuaba, pensaba que simplemente estaba interpretando a mí mismo y no fue fácil. El resultado ahora está en la pantalla grande y cada detalle se puede ver claramente. Dios mío, ¿por qué finges así? Dimcy golpeó el suelo con los dedos de los pies, sintiéndose incómodo por todas partes. La escena terminó rápidamente en la pantalla, y la escena terminó con Dimcy levantando la cabeza, entrecerrando los ojos hacia adelante con los ojos colgando, mirando directamente a la cámara a través del flequillo esparcido frente a sus ojos. Algunas líneas de palabras aparecieron en la pantalla. Música vocal, 31,4 puntos, 100 líneas, 21,7 puntos, 100 cuerpo, 72,6 puntos, 100 actuación, 9,2 puntos, 100 evaluación general, el límite superior actual de capacidad, el nivel de participación en dramas en línea del campus. Esta calificación excluye las bonificaciones por papeles de actuación reales. Aparte de la apariencia física, ninguno de los ítems pasó la marca. Incluso el ítem de desempeño no superó los 2 dígitos. ¿Qué pasa? Tengo que preparar la comida con cuidado, ¿no? Una cosa es que Dimcy no esté obsesionado con actuar ahora, pero otra es que alguien que no sabe de dónde viene le apunte a la nariz. Es como cuando pasas por J-Fend en el primer piso, una cosa es no entrar, pero hay un Fend en el primer piso apoyado en la puerta, mirándote, comentando sobre ti e incluso diciendo que eres su. Toma acupunture, te enojarás. ¿No te irrita? Mi aguja es pequeña. Ya. Mis habilidades de actuación son tan malas que me estoy comiendo tu arroz. Te estoy demandando por difamación, ¿lo sabías? Te estoy demandando por difamación. La persona en la pantalla hace un momento no tenía una sola línea, así que me diste una puntuación tan baja por mi voz y mis líneas. Dimcy miró la partitura frente a él con enojo y diversión, y por un momento no supo qué decir. Pero si lo piensas detenidamente, tanto Dimcy como su predecesor eran del sur de Gwangdong. Aunque no llega al punto de por qué crees que soy de Namyugeun, todavía tiene un poco de acento. Es posible que no puedas oírlo claramente cuando cantas o en la vida diaria, pero cuando se trata de prestar atención a detalles como las habilidades de línea, el defecto se magnifica infinitamente. ¿Pero qué diablos? ¿Estás planeando crear un mal sistema de desarrollo de actores de entretenimiento? ¿Está realmente bien insertar la configuración de manera tan rígida? ¿No es esta la táctica utilizada por los escritores de novelas en línea del 18º nivel para irrumpir en una novela sistemática a través del viaje en el tiempo y el renacimiento? En este momento, Dimcy casi se transforma en Jilijin y le hizo las 3 preguntas a su alma. Como sentí que había tantos defectos, no sabía por dónde empezar. Sin embargo, tomó el asunto en sus propias manos y rápidamente comenzó a observar atentamente su entorno y descubrió que la puerta por la que entró había desaparecido. Bien, entremos en el cuarto oscuro. Antes de que Dimcy pudiera pensar más en ello, la pantalla frente a él cambió nuevamente. Las palabras tabla de sonido en la columna de calificación comenzaron a brillar ligeramente, como si el tutorial para principiantes del juego le indicara opciones de clic. Dimcy hizo clic al azar en una palabra, apareció una lista de pantallas de luz y miró más de cerca. Habilidades lingüísticas para la actuación en cine y televisión. Crossover. Habilidades básicas del lenguaje artístico para actores. Crossover. Tutorial de formación en lenguaje dramático. Hay cientos de pantallas de luz, etc. Parece un curso de formación muy profesional y Dimcy queda deslumbrado. Simplemente abandonó la opción de línea, miró los deslumbrantes 9,2 puntos junto a la opción de rendimiento, chasqueó los labios e hizo clic.
Otro entrenamiento de rendimiento deslumbrante. Dimcy frunció el ceño, seleccionó una opción al azar e hizo clic. Movimientos y patrones de comportamiento de los mendigos. Comportamiento y código de conducta de los soldados. Imitación y análisis en profundidad de los patrones de pensamiento de la policía. Modelado psicológico e imitación de delincuentes. Detalles de los modales y movimientos de las personas con retraso mental. Dimcy quería seguir remando, pero de repente notó una opción, lo que inmediatamente hizo que se interesara por este curso. El modelo de pensamiento y el análisis de la nota. Interesante, un poco interesante. Para describir su sentimiento en ese momento, fue como si Harry hubiera visto un libro 101 maneras de capturar a Tom. Ese tipo de extraña emoción y curiosidad no es suficiente. Para los forasteros. Dimcy se humedeció los labios, extendió la mano y seleccionó el curso. Al segundo siguiente, un estallido de luz blanca floreció frente a sus ojos, lo que hizo que involuntoriamente extendiera la mano para bloquear la luz deslumbrante. Cuando bajó la mano, se encontró frente a un espejo en el lavabo del baño. En ese momento, vestía uniforme de policía y la placa en el ala de su sombrero brillaba intensamente bajo la luz del sol. PFFT. Por alguna razón, Dimcy se miró a sí mismo con uniforme de policía durante mucho tiempo antes de reírse inconscientemente. Luego dejó a un lado su sonrisa, se veía serio, levantó lentamente la mano derecha, levantó los dedos índice y medio como si sostuviera una pistola, se apuntó a sí mismo en el espejo y dijo lentamente: «Dame una oportunidad». Luego saltó hacia la izquierda y dijo con la misma cara seria: «¿Cómo puedo darte una oportunidad?». Tan pronto como terminó de decir esta línea, saltó hacia la derecha nuevamente. Antes no tenía otra opción, pero ahora quiero ser una buena persona. Está bien, ve a decirle al juez y ve si te permite ser una buena persona. En este punto, Dimcy saltó ala se fue de nuevo, y de repente su rostro expresaba amargura e impotencia. Entonces déjame morir, saltó hacia la derecha y levantó una mueca de desprecio en la comisura de su boca. Lo siento, soy un oficial de policía. Justo cuando Dimcy estaba saltando y disfrutando de su juego de roles, de repente escuchó el sonido de la cisterna del inodoro detrás de él. Dimcy se congeló instantáneamente y una gota de sudor frío se deslizó por su frente. Luego se escuchó el sonido del cerrojo de la puerta al abrirse nuevamente, y una figura se acercó desde atrás con una advertencia debajo del brazo, se paró en el fregadero junto a Dimcy y comenzó a lavarse las manos. La expresión y los movimientos de Dimcy estaban congelados en su lugar, mirando en secreto a la persona que atravesaba el reflejo del espejo. Era un hombre de mediana edad y rostro majestuoso, también vestía uniforme de policía, pero la diferencia era que tenía una barra y 2 estrellas en los hombros. Después de lavarme las manos, saqué el papel higiénico, me sequé las manos debajo del espejo y luego tiré la bola de papel a la basura. Solo entonces miró a Dimcy, que parecía estar rígido, con una sonrisa en su rostro. «Joven, eres bastante enérgico». Después de eso, salió lentamente por la puerta del baño. Justo cuando Dimcy vio a su líder alejarse del reflejo en el espejo, tragó y finalmente se recuperó de la vergüenza. Detrás de él, el sonido de la descarga del inodoro se escuchó uno tras otro. Los 3 baños estaban todos ocupados. Dimcy se congeló de nuevo y sus ojos parecían haber perdido toda la luz. «Destrúyelo, date prisa que estoy cansado». Capítulo 8. La historia de la policía. En la escena inicial de la muerte social en el baño, Dimcy se hipnotizó a sí mismo con la razón: mientras no me sienta avergonzado, entonces será otra persona la que se avergüence. Adaptarse a la nueva identidad del oficial Dean con interés. Sin embargo, tras la novedad inicial, también encontró algunos problemas. Después de todo, el hermano Cie en su vida anterior también era una figura registrada en la comisaría local. Ahora, la sensación de un ratón colándose en el nido de un gato no debería ser demasiado emocionante. Especialmente al principio, cuando escuchaba las sirenas de la policía varias veces en trance, Dimcy se sobresaltaba repentinamente, luego sus músculos se tensaban e inconscientemente comenzaba a observar la posición de la ventana y la puerta trasera. A los ojos de un policía de ojos venenosos, este comportamiento no sería la reacción que debería tener una persona seria, y sería aún más inapropiado a los ojos de un policía criminal. Pero hablando de eso, también se puede decir que este curso es muy humano en algunos aspectos. Según la configuración del personaje, cuando Dimcy se unió por primera vez al equipo de policía criminal, fue seleccionado por sus superiores y colocado como agente encubierto en una compleja red de fuerzas e intereses locales. 3 años más tarde, después de que Dimcy, que casi había ingresado a la dirección central de la empresa, reuniera pruebas clave, la policía utilizó truenos para eliminar por completo este cáncer maligno y, como héroe, regresó a la fuerza policial no hace mucho. Este entorno racionaliza efectivamente el temperamento y el comportamiento de Dimcy, que son incompatibles con la fuerza policial. Todos pueden comprender los hábitos de comportamiento y las reacciones de estrés desarrollados en los últimos 6 años para acechar. Con el paso del tiempo, Dimcy también comenzó a adaptarse a su vida en el equipo de policía criminal.
De hecho, el trabajo de un oficial de policía criminal no es lo que mucha gente imagina. Hay casos de asesinato importantes que manejar todos los días y, en la mayoría de los casos, incluso se enfrentan a cosas que parecen triviales pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, había dos musarañas peleando en la entrada del pueblo. Una usaba una hoz y la otra una pala. Después de algunas rondas de ida y vuelta, ambas resultaron gravemente heridas. La comisaría no tenía autoridad para controlar ellos y tuvo que ser gestionado por el equipo de policía criminal. ¿Pero qué tiene de fácil este caso? Cuando Dimcy y los demás llegaron al lugar, descubrieron que el conflicto comenzó cuando los dos se gritaban el uno al otro. Muchos ladrones estaban observando el incidente cuando ocurrió el incidente. Había casi la mitad de los testigos de la aldea como testigos. El arma homicida fue guardada por el jefe de la aldea en un pequeño almacén en la sede de la aldea, y las huellas dactilares del jefe de la aldea en ella eran más que las del sospechoso. No hay suspenso en el seguimiento. Fui al centro de salud del municipio a atender a la gente, y al llegar a casa tuve que trabajar horas extras para redactar todo tipo de trámites. Otro compañero llevó a la musaraña al hospital para un examen físico, y luego la metieron en el centro de detención, esperando que concluyera el proceso. Este es un caso de lesiones graves, sin suspenso ni extraños giros de emboscada, sin asesinos astutos ni criminales extremadamente crueles, solo dos musarañas analfabetas a las que les gusta correr salvajes y regañar las calles. En solo unos meses, estos casos grandes y pequeños abrieron los ojos de Dimcy. Hay casos en los que el marido la sorprendió teniendo una aventura y luego, a su vez, le pidió que la violara. Cuando un ladrón irrumpió en una casa, fue bloqueado por el dueño de la casa que acababa de regresar. El estúpido ladrón estaba tan ansioso que se escondió debajo de la cama toda la noche y de hecho se quedó dormido. Como resultado, cuando el dueño se levantó al día siguiente, estaba buscando pantuflas en el suelo con los pies descalzos, pero no pudo encontrarlas, pero pisó una mano caliente, lo que casi mata al hombre de 60 años. Antiguo dueño de la casa, expulsado en el acto. Hace un tiempo me encontré con un caso de fraude de telecomunicaciones. Un mentiroso quería engañar a una chica. Después de que la chica alerta lo engañó para que le diera miles de dólares, el mentiroso llamó a la policía enojado y fue atrapado en el acto por Dimcy y los demás. En este día, el equipo de Dimcy recibió otro informe de las masas y salió a asaltar una guarida de lotería. La ubicación estaba en el área amurallada de la ciudad donde se mezclaban personas y animales. Como resultado, hubo un Dao Youmin quien estaba borracho cerca y escuchó las sirenas y pensó que venían a arrestarlo, huyó desesperado. Cogí un cuchillo de fruta de una tienda de comestibles y corrí hacia la calle, llorando y cortando al azar. Era obvio que la droga había llegado a mi cerebro y ya no estaba en el estado de ánimo adecuado. Después de que Dimcy y otro colega lo persiguieran, vieron a una estudiante parada allí como si estuviera asustada. Al ver que el cuchillo fue entregado al cuello de la estudiante, Dimcy rápidamente corrió hacia adelante y lo pateó por detrás para proteger al estudiante. Luego pateó al compañero taoísta con forma de vara de bambú al suelo. Cuando llegó otro colega y ató al compañero taoísta inconsciente a su espalda, Dimcy se dio cuenta de que alguien estaba tirando suavemente de su manga. Se dio la vuelta y vio a la estudiante que acababa de proteger, con el rostro pálido, apuntando con el dedo a su espalda. En ese momento, Dimcy sintió un poco de picazón en la espalda, extendió la mano y la tocó, y su mano estaba roja. Pero lo habían apuñalado mientras protegía al estudiante hace un momento, y la sangre se filtró a través de su chaleco, empapó el uniforme de policía y se manchó. Joder, qué mala suerte tienes. Se ha completado la primera etapa de imitación y análisis, con una puntuación de 86 puntos, excelente, y el curso ha finalizado. Regresó al vasto espacio de los sueños blancos. Pero tal vez fue un efecto psicológico, el dolor que acabo de sentir todavía parece resonar en mi mente. Dimcy sonrió levemente y le tocó la espalda con el revés, pero no pasó nada. ¿Por qué soy tan valiente? ¿Será que realmente me he convertido en una buena persona? Estaba un poco confundido. Quizás fue durante los pocos meses del curso que Dimcy gradualmente comenzó a considerarse un policía debido a su mentalidad de juego. En el momento en que vio que el cuchillo estaba a punto de golpear el cuello de la estudiante, realmente no tuvo otros pensamientos, lo único en lo que podía pensar era en darse prisa y darse prisa. No subestimes el impacto de un grupo en un individuo. Sobre todo cuando estás en un gran colectivo que sirve al pueblo. Solo entonces Dimcy se dio cuenta de lo anormal que era este espacio onírico. Otros hacen el papel de policía y experimentan la vida. En el mejor de los casos, entrevistan a un policía y, en el peor, viven la vida de un policía durante unos días como en un reality show. Dimcy, por otro lado, realmente se sumergió en un entorno que no era diferente de la realidad. Los colegas, familiares y amigos que lo rodeaban eran todos tan reales y reales. Otros experimentan la vida, él experimenta la vida. Esta experiencia abierta es solo un curso en este espacio. Pero si esto continúa, ¿me volveré loco?
Los pensamientos de Dincy saltaron anormalmente y comenzó a pensar en otra posibilidad con una preocupación inexplicable. Pero al recordar sus experiencias en esos cursos, se sorprendió al descubrir algo. Es decir, esa memoria es como la memoria de la persona original. Simplemente se ha convertido en el tipo de memoria que puede mirarse a través en lugar de existir como su propia memoria. En otras palabras, tiene el derecho a ver esos recuerdos, pero ha perdido el derecho a experimentar esos recuerdos. Ya no tiene las emociones que le traen esos recuerdos. Es como si estuviera viendo una película, excepto que el actor de la película es Vin. Solo que mate. Me pregunto quién sufriría esquizofrenia mientras ve una película. Incluso si el protagonista es interpretado por él mismo. Este sentimiento es asombroso. Dincy no esperó para seguir explorando estos nuevos descubrimientos. Otra línea de palabras apareció en el cuadro de búsqueda. En preparación para la segunda etapa de la simulación, este modo es una simulación profunda y se cargará el modo script. ¿Quieres ingresar? Dincy chasqueó los labios y sintió la magia de este espacio onírico. Justo cuando vio a Lieshin, no dudó demasiado e hizo clic directamente. Sí, para no afectar la experiencia de lectura, debido al ritmo lento y al conteo de palabras al principio, la historia específica del guión inmersivo se trata como un extra y relacionado con la obra. Capítulo 9. La sensación refrescante de matar monstruos y mejorar. Cuando Dincy abrió los ojos y regresó a la realidad desde el espacio del sueño, descubrió que en realidad solo habían pasado unas pocas horas, pero sintió como si hubiera tenido una experiencia extremadamente larga. Sueño. En el sueño, había pasado varios años como oficial de policía. En la segunda etapa del curso, debido a que se cargó el modo de guión inmersivo, se le bloqueó temporalmente otros recuerdos fuera del guión y realmente experimentó la vida de un oficial de policía. En el sueño es un policía atípico, con un estilo despiadado y una extraordinaria capacidad profesional en el trabajo. Las serpientes, insectos, ratas y monstruos del camino le tienen mucho miedo y sus compañeros del equipo tienen una gran confianza en él. Luego se enamoró e incluso se casó. Todos en el sueño parecen vivir en el mundo, en lugar de ser una extensión de un guión. Si no solo hubiera tenido el derecho a mirar y hubiera perdido el derecho a experimentar esas experiencias en el sueño, podría haber caído en una crisis de doble personalidad como temía al principio. Después de que Dincy se sentara erguido en el sofá, primero respiró hondo de piel fría. Resultó que cuando cayó al espacio del sueño, perdió el conocimiento por un momento. Fue como si lo hubieran golpeado con una savia. Cayó de cabeza en el sofá. La postura era por no decir incómoda, por lo que ahora el cuello le duele mucho y lo presionaron, el brazo se le entumeció por un tiempo y le tomó mucho tiempo frotarlo antes de que volviera a la normalidad. Sin embargo, el estado mental de Dincy era muy bueno en este momento, y este espacio onírico inesperadamente tuvo el efecto de un sueño profundo. Mirando el reloj electrónico en la pared, eran solo alrededor de las 6 de la mañana, pero no podía conciliar el sueño. Entonces se acomodó en una posición más cómoda y empezó a pensar. No podía entender lo que estaba pasando en este espacio onírico, así que simplemente dejó de pensar en ello. Una fantasía como viajar en el tiempo se había convertido en realidad, lo que hacía que fuera más fácil aceptarlo. Después de todo, inesperadamente probé uno grande la primera vez, así que no es tan difícil aceptar los demás uno tras otro, ¿verdad? Hablando de eso, antes no tenía sentido de la realidad debido a la cuestión del viaje en el tiempo y parecía seguir a la multitud en todo lo que hacía. Ahora que ha aceptado la realidad, debe considerar lo que sucederá en el futuro. Dincy comenzó a considerar la posibilidad de convertirse en actor. Aunque no le presté mucha atención antes, pero dado que hay un espacio de sueño adicional como un complemento, ¿por qué no intentarlo? Cerrando los ojos, el cuadro de búsqueda se movió según tu corazón y apareció en tu mente. Puntuación de habilidad, conceptos básicos. Voz, 31,4 puntos. Líneas, 21,7. Fractal, 72,6 puntos. Rendimiento, 11,2 puntos, cargando. Los demás valores no han cambiado, solo el valor de rendimiento ha aumentado en unos lamentables 2 puntos. Después de todo, él solo simuló la profesión de policía. También había una palabra cargando en la parte posterior y un porcentaje que avanzaba lentamente como una barra de progreso. Dincy, naturalmente, entendió lo que esto significaba. Al igual que una persona que ha aprendido las fórmulas de multiplicación y división, pero cuando se trata de resolver problemas aritméticos, es otra prueba. En el curso anterior de simulación policial, la mejora del desempeño no fue una iniciación, sino que se elevó un techo y luego la memoria se fue digiriendo lentamente. Entonces esta vez, probemos las líneas, murmuró Dincy para sí mismo. El entrenamiento de líneas no es tan mágico como entrar en otro mundo como en los cursos de actuación, sino que es un entrenamiento simulado una y otra vez en la mente. Posteriormente probé clases vocales y físicas. Después de mucho tiempo, cuando Dincy volvió a abrir los ojos, había una gran sorpresa en sus ojos. Esta vez no se trata de una forma extremadamente interesante de simulación profunda, sino que es relativamente aburrida.
Ya sabes, la última vez que estudió en serio fue en su vida anterior, cuando estaba en la escuela primaria. Era el tipo de recuerdo que era tan vago que casi se borraba. Después de todo, aprender no es tan emocionante como sostener un cuchillo de sandía y cortar desde Nantianmen hasta Penglayas Road, con chispas y relámpagos en todo el camino, y no hay sensación de logro como poder conquistar el mundo a voluntad. Si siempre pudiera mantener el interés en sus estudios, entonces ya no sería el hermano Zi, sino el jefe Zi. Pero Zi aprendió las líneas relativamente aburridas y la música vocal con gran interés en el espacio del sueño en este momento, especialmente cuando vio el elemento de valor de habilidad, la carga colgando detrás de las 4 habilidades básicas, y el valor numérico aumenta lentamente un poco. Poco a poco, dándote una inexplicable sensación de volverte adicto al juego de hierro. En ese momento, Zi era como un jugador novato que acababa de comenzar a jugar juegos en línea. A pesar de que estaba cortando aburridos limos uno tras otro en Shilipo, la barra de experiencia que aumentaba lentamente aún le daba una sutil sensación de logro. Si todos tuvieran esa barra de progreso de experiencia al estudiar, tal vez su motivación de aprendizaje mejoraría enormemente. Esta es también la parte divertida de poder obtener comentarios instantáneos mientras luchas contra monstruos y mejoras. Esto se debe a que Zi es un novato despistado en este momento, por lo que tiene una sensación de mejora tan obvia. Las habilidades de actuación no se tratan solo de habilidades básicas, sino también de talentos esquivos. Por supuesto, hay muchos actores transfronterizos en el mercado que afirman que en realidad soy actor y vienen a la industria del cine y la televisión para ganar dinero, pero sus esfuerzos están lejos del nivel del talento. Después de todo, con habilidades como abrir los ojos, dilatar las fosas nasales y cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, realmente no se sabe qué talento usar. Si simplemente vas al mercado de verduras y encuentras un par de compradores y vendedores de verduras que regatean hasta el punto de regañarse, el desempeño será mejor que el de ellos. En los días siguientes, Zi comió y durmió, completamente inmerso en el encanto de la actualización y no pudo liberarse, pero su actuación externa hizo que la otra persona entrara un poco en pánico. Hermana Kion, hermana Kion. El hermano Zi está dormido otra vez. No está fingiendo. Lo escuché roncar. Da tanto miedo. El hermano Zi ha dormido más de 10 horas todos los días desde que regresó del día de la entrevista. Zi, el asistente de vida, se escondió en un rincón y llamó en secreto a Liang Qion para informar el extraño comportamiento de Zi. Cuando estaba ayudando al hermano Zi a empacar su ropa, también encontré un frasco de medicina vacío. Fui a revisar y descubrí que era un frasco de pastillas para dormir. Hermana Qion, ¿crees que el hermano Zi se está suicidando lentamente debido a la insatisfacción? Resultados de la audición. Dios se suicida lentamente. Zi, que acababa de despertar del espacio de los sueños, vio una figura gorda y astuta hablando por teléfono hace un momento. Por costumbre profesional, lo siguió y se escondió en un rincón, escuchando el informe del hombre gordo. 7 u 8. En este punto no pudo evitar poner los ojos en blanco. El circuito cerebral de este pequeño gordo es correcto. Sin embargo, este incidente también le recordó que había estado demasiado inmerso en el espacio de los sueños en los últimos días y que su comportamiento en realidad era un poco anormal. Pero no tenía la intención de permitir que Xiaopan siguiera exagerando la situación. Ejem. Zi tosió 2 veces, y el hombrecito gordo estiró la cabeza con miedo, y su cuello corto y grueso parecía haberse estirado varios centímetros en un instante. Se giró con dificultad y vio a Zi apoyado contra la pared con las manos cruzadas, mirándolo sin un significado claro. Ah, hermano Zi. Hermano Zi, tráeme el teléfono. Antes de que Xiaopan pudiera reaccionar, Zi agarró el teléfono en la mano de Xiaopan y lo sacó. Oye, soy Zi. Bueno, está bien. Antes sentí que el frasco de pastillas para dormir era inútil, así que quería tirarlo, pero no podía tirarlo casualmente, así que lo metí en el alcantarilla. Fue el pequeño gordo el que hizo un escándalo y se suicidó lentamente, jaja. Está bien, no hay golpe, estoy acostumbrado a esto, esta vez. Después de encontrar una excusa, Zi reveló el asunto. Después de todo, él no era el dueño original, pero no tenía intención de suicidarse nuevamente. Liang Qion en realidad estaba un poco preocupado al principio. Después de todo, el estado de Zi parecía un poco inestable justo antes, especialmente después de otro regreso sin causar ningún impacto, se deprimió visiblemente. Entonces, cuando Xiaopan dijo que había encontrado pastillas para dormir, sintió una conmoción repentina en su corazón, pero después de escuchar las palabras de Zi, se calmó de mala gana. Después de haber estado con Zi durante 5 o 6 años, estaba muy familiarizada con su voz. En este momento, su voz sonaba más como el tono ascendente de su voz cuando sucedía algo bueno. Esto era una señal de que la otra persona estaba en un buen humor. Está bien, ya que contestaste el teléfono, también me gustaría darte una buena noticia. El director Wan se comunicó conmigo y te pidió que nos reuniéramos nuevamente.
Después de resolverlo, el seguimiento volverá a la normalidad y será demasiado largo. Actuando la trama espacial se ha trasladado a un extra relacionado con el trabajo. Las líneas argumentales posteriores también son relativamente avanzadas. Después de escribir, me sorprendió comer melón fresco y caliente. Capítulo 10. ¿Es la introducción el aura del protagonista? La industria del entretenimiento es una industria de alto riesgo. No sé quién empezó a decir esto. Una vez que lo dijo, los internautas, naturalmente, lo ridiculizaron. Como todos sabemos, las 6 industrias de alto riesgo mencionadas a menudo se refieren a minas de carbón, minas no carboníferas, industria de la construcción, industria de productos químicos peligrosos, industria de fuegos artificiales y petardos, e industria de voladuras civiles. En cuanto a la industria del entretenimiento, además de los dobles de artes marciales que ocasionalmente tienen que conducir, saltar de edificios y bañarse en los escombros de las explosiones durante el rodaje, que se consideran de alto riesgo, otros tienen el descaro de decir que son alto riesgo. Por supuesto, si algunas artistas femeninas necesitan estudiar guiones luminosos, o los artistas masculinos necesitan ir al departamento anorrectal del hospital para registrarse para la naturaleza de alto riesgo, eso existe. O tal vez la dirección ha gastado mucho dinero en grandes inversiones, pero la película no se puede estrenar por motivos de fuerza mayor, lo que también supone un alto riesgo. Por ejemplo, la obra maestra personalizada S más que Dincy invirtió originalmente en Time and Space Goose Factory. Según los rumores, algunas personas dijeron que invirtieron más de 3 objetivos pequeños y otras dijeron que invirtieron más de 6 objetivos pequeños. Ahora es diferente. De firmar el viaje, y se arruina. Takeshita, lo golpearon en la prisión. ¿Te golpeó la mano? Algunas personas también dicen que Goose Factory realmente está perdiendo sangre esta vez. Por supuesto, 800 de One 1 se encontró con un evento tan grande en este momento, pero también hubo constantes contratiempos desde la preparación hasta el rodaje. En primer lugar, el protagonista de este período de la historia es el Ejército Nacional, y el tema naturalmente es un poco delicado, además el propio director siempre ha sido un poco torcido, algunas personas que vean esto definitivamente quedarán insatisfechas, lo cual naturalmente crea muchos obstáculos. Además, hay constantes problemas con los actores, grandes y pequeños. El tema principal y la obra de conjunto significan que, a excepción de los 2 personajes Xie Jin-yuan y Duan Wu que han sido predeterminados, los otros personajes no tendrán demasiados roles. Además, los actores que interpretan el papel de soldados tienen que someterse a largos procesos de término entrenamiento militar, que es diferente de aquellos con habilidades de actuación, está casi aislado de las grandes estrellas con ambos tráfico. Me puse en contacto con varios actores, algunos de los cuales no negocié y otros cambiaron de opinión después de negociar con ellos. Por ejemplo, originalmente hubo un personaje que entró en contacto con Yu Fei, quien se ha convertido oficialmente en una estrella de primera línea debido a la popularidad de los programas de variedades en los últimos 2 años. La tendencia era obvia al principio, pero la otra parte ya recientemente comencé a tener una actitud ambigua. Guan Yu descubrió después de investigar un poco que la fecha de filmación de este drama coincidía con la nueva temporada de un popular programa de variedades que la otra parte ya había negociado. Bien, reemplacémoslo. La filmación aún no ha comenzado y la gente todavía está en la etapa de contacto, por lo que Guan Yu no se enojará. Es solo que, aunque este papel que repentinamente falta no tiene muchos roles, si se interpreta bien, definitivamente puede considerarse como uno de los aspectos más destacados del drama. Esta persona debe ser joven, tener espíritu rufián, actitud charlatana y tener sentido de la energía. La gente común realmente no puede actuar así. Por alguna razón, después de que Guan Yu revisó mentalmente a los actores adecuados uno por uno, apareció una figura en su mente y sus ojos eran inolvidables. Por otro lado, Liang Qion llevó personalmente a Dincy al lugar acordado por Guan Yu. Liang Qion le dijo a Dincy que eran buenas noticias, así que, por supuesto, fue su decisión. Después de una audición fallida, generalmente no hay nada que seguir. Ahora Guan Yu realmente dijo que quieren reunirse y hablar nuevamente. ¿Qué significa esto? Esto, naturalmente, significa que Dincy está dispuesto a desempeñar un papel determinado. Además, este papel debe tener un papel determinado. ¿Podría ser que Guan Yu también pudiera llamar especialmente a Dincy y darle un papel sin cita previa? Cuando escuchó la descripción de Dincy sobre la situación de la audición, en realidad no tenía ninguna esperanza, pero ahora fue una sorpresa inesperada. Pensando en esto, miró dubitativa a Dincy, que dormía junto a él con los ojos cerrados. Dincy obviamente dijo que se cortó las uñas con un cortaúñas durante la audición, pero en realidad fue elegido. ¿Guan Yu le dio una cara así a Yang Fu? Mientras Liang Qion todavía estaba emocionado y pensando frenéticamente, el vehículo llegó a su destino. Dincy acaba de retirarse del espacio de los sueños en este momento. Hablando de eso, también lo encontró muy extraño.
Hablando de eso, antes no le había importado en absoluto actuar, y solo estaba haciendo los movimientos durante la entrevista. Después de todo, realmente no sabe cómo actuar, especialmente después de haber acumulado una gran cantidad de conocimientos básicos en los últimos 2 días, combinados con los recuerdos relevantes del cuerpo original y gradualmente integrados en sus instintos a medida que aprendía. Descubrió que hay muchos detalles y trucos en la actuación. Mi predecesor estudió actuación durante 2 años. Durante este periodo, también participé en varios dramas en línea y en el campus de varios tamaños. Aunque solo se puede decir que la actuación no es llamativa, también sé que hay muchas cosas que incluir en la escena, el posicionamiento y el dibujo, el posicionamiento, la apariencia, etc., son todos muy particulares. Un completo recién llegado que no sabe nada se ve realmente arrastrado al rodaje. Cuando necesita estar en el encuadre, mira a la cámara con el trasero o la nuca. Cuando necesita estar fuera del encuadre, se rompe. Entra y deambula por un rato, lo que puede hacer que el director y el director de fotografía se enfaden hasta la muerte. Esta es una cuestión de sentido de la lente. En pocas palabras, el sentido de la cámara significa que mientras el actor actúa, puede sentir la posición de la cámara con su visión periférica, y la cámara puede registrar sus expresiones y lenguaje corporal en el mejor ángulo. En otras palabras, cuando un actor puede actuar dentro del alcance efectivo de disparo de la cámara sin revelar ningún rastro, es una señal básica de que el sentido de la lente del actor de cine y televisión está a la altura. Algunos expertos pueden incluso utilizar su buen sentido de la cámara para robarse silenciosamente el espectáculo. Por ejemplo, el Erkan de Dincy en su vida anterior es uno de los mejores. Cuando realmente actúa, las personas que están a su lado a menudo no atraen tanto la atención del público como sus 2 fosas nasales. Hace unos días, Dincy era obviamente el tipo de recién llegado puro que no entendía nada. Incluso si dejó una profunda impresión en Gwanu durante su primera audición y realmente la practicó, podría ser rechazado porque no entendía cualquier cosa devuelto. Pero quiso la suerte que Dincy estuviera haciendo trampa ahora y se encontraba en las primeras etapas de un rápido aumento. Tanto sus líneas como su actuación se estaban disparando. Además del flujo irrazonable de tiempo en el espacio del sueño que ignora la realidad, Dincy también digirió la experiencia original en consecuencia. Y justo en ese momento, apareció Gwanu y todo estaba bien. Incluso llegó a dudar de que fuera el protagonista de alguna novela de farándula callejera. Viajando a través de un mundo paralelo, comenzó como un tonto en la industria del entretenimiento y no sabía nada. Luego encendió el complemento. Aunque no hubo DIN, no había servicio de iniciación y no estaba, lo recompensaban con una canción de vez en cuando para lucirse, pero aún así no podía hacer nada, apenas es un sistema. Luego, tan pronto como este fue ascendido, el otro inmediatamente tuvo la oportunidad de actuar, y seguía siendo un gran director y una gran producción. Este no es el halo apropiado del protagonista. Es decir, Dincy no sabía que Gwanu no lo eligió como primera opción al principio, sino que la primera opción simplemente lo recordó después de encontrarse con alguien. De lo contrario, Dincy estará aún más convencido de que él es el protagonista. ¿No es esta una rutina en la que un actor secundario desconocido deja paso al protagonista bajo el poder misterioso? En el futuro, los actores secundarios tendrán que aparecer en el set. Uno tras otro, permitiéndole pretender abofetear al dragón en la cara. Los lectores se sienten renovados. Sacudiendo la cabeza, se deshizo de esta idea poco entusiasta y comenzó a ponerse serio. Esta fue la primera prueba que enfrentó luego de que tuvo la idea de convertirse en actor. No pensó que podría pasar todas las audiciones simplemente haciendo una estúpida manicura. Este es su momento de demostrar su valía. Fin del capítulo.